Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la segunda parte. La segunda parte de desarrollando nuestra propia filosofía. Basando en la cita de Stephen Jay Gould, él dice, primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Son 4 factores. Los 4 factores son parte de los lentes que influyen, los factores influyen en la interpretación y el estudio de cosas, de los objetos, como el del mundo, llegando a conclusiones muy personales. Y eso es lo que es el propósito, lo que quiero comunicar es que cada uno de nosotros deberíamos ya tener una filosofía, un esquema mental desarrollada para poder filtrar toda la información, las ideas y creencias que nos llegan, para poder entender qué es lo que podemos aceptar y qué es lo que no deberíamos aceptar o implementar. Hay cosas entrando en las iglesias, por medio de internet, por medio de los seminarios, por medio de diferentes lados, que no deberían estar, porque no son parte, entonces, de la filosofía bíblica. Entonces, lo que hemos ya tocado es el factor número 4, que es la cultura, cómo la cultura influye. Y ahora vamos a tocar otro que es los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Volviendo a la casa, podemos ver los 4 factores de Stephen Jay Gould, la cultura y los prejuicios. Eso es lo que estamos subiendo ya y hemos terminado la parte de abajo de la cultura y cómo los factores culturales influyen en nuestra manera de pensar, de entender el mundo y cómo elegimos. El siguiente paso en lo que vamos a hacer, edificar, edificando la casa sobre el terreno siendo la cultura, ya vamos a empezar a edificar la casa, que es empezando con el cimiento. Y el cimiento está la base de nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir? En la filosofía se llama la epistemología. En la epistemología tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo llegamos al conocimiento confiable? El primer paso es escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos tomando decisiones, tenemos que volver o consultar nuestra fuente de conocimiento confiable. ¿Y cuáles son? Mayormente está reconocida por diferentes universidades que existen 4 diferentes fuentes para escoger. Y para escoger uno es para eliminar los otros 3, para decir que no son tan confiables los otros 3. Entonces, lo que estamos haciendo es que entre los 4, escoger lo mejor, lo más confiable. Esa es la epistemología. ¿Cuál sería mi fuente de conocimiento confiable? Si estoy queriendo implementar parámetros bíblicos de pensamiento, ¿cuál sería entonces una fuente asumida por los hebreos? Ok, número 1, la fuente intuitiva. ¿Qué quiere decir? Esa es información directa. De alguna manera me llega directa la información. Es por medio de mi intuición. No es algo pensado, no es algo razonado, es algo directamente. Y es como, entonces, la intuición. No, no sería lo mejor. Los hebreos no. Entonces, la fuente auditoria. ¿Qué quiere decir? Hay una autoridad externa de mí. Ok, ese puede ser. En muchos casos, entonces ese puede ser el caso para los hebreos. Su autoridad externa era Dios. Y Dios era un Dios
que se reveló a sí mismo por medio de la revelación especial, por medio de comunicar por sus profetas, y en una manera general que es por medio de lo que ha sido creado. Esas son las dos formas. Entonces creo que los hebreos serían bajo la fuente autoritaria. La fuente lógica, ¿qué quiere decir? Ese está basado en la razón humana. Okay. No creo que esa sería la fuente más escogida para los hebreos, porque la razón humana, según ellos, han sido afectadas por medio del pecado, y por el pecado el hombre siempre no razona como Dios razona. Entonces no sería como una fuente confiable. Puede ser que puede en futuro una fuente, pero no de primera. La fuente empírica, ¿qué quiere decir? Empírica quiere decir por medio de los 5 sentidos humanos. Entonces, empíricamente ganamos o podemos ver información por medio de los 5 sentidos. La observación, científicamente implementamos la observación. Esa es una manera empírica para poder entender o generar más información. Esa es la fuente lo más confiable. Y de nuevo, para los hebreos, no, aunque es importante, pero no es para creer lo que uno ve, pero es mejor de creer en lo que dice. Entonces es lo que revela su Dios. Entonces, si estoy consiguiendo mi propia filosofía y quiero que mi filosofía sea bíblica, sería entonces basar en la fuente autoritaria. Mi fuente entonces de conocimiento confiable sería Dios, cómo se revela por la revelación especial y general. Y eso es lo que se encuentra. Vuelvo entonces a mi fuente de conocimiento confiable, que serían las Escrituras, y que me dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese está asumido como base. Su creencia básica es la existencia de Dios. Dios existe. Y Dios creó luego los cielos y la tierra. Alguien puede decir, pero ¿quién creó Dios? En cualquier filosofía, cualquier sistema en lo que empezamos, tenemos que empezar con algo eterno. Tiene que ser la mente eterna, cósmica, tiene que ser la materia eterna, tiene que ser Dios. Algo tiene que ser no creado y eterno. En el sistema de los hebreos es Dios. Y como yo estoy queriendo implementar el sistema hebreo y asumir parámetros bíblicos, tengo que asumir las creencias básicas también de ellos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi fuente de conocimiento confiable sería una autoridad externa, que sería Dios, y es un Dios lo que puedo conocer. No es un Dios trascendente que es muy lejos. No es parte de la creación, no es separado, es trascendente, pero es eminente en la manera en lo que puede entonces entrar al mismo tiempo y espacio y comunicar con el hombre. Entonces, por eso, mi fuente de conocimiento confiable es Dios, como se revela por medio de la revelación especial, que es por medio de profetas o Jesucristo directamente, o general, que es por medio de lo que ha sido creado. Los hebreos lo interpretaron que esto, el versículo anterior, significaba que Dios existe y que Él creó literalmente los cielos y la tierra. Empezábamos con establecer las tendencias culturales. Primer factor de Stephen Jay Gould, la cultura. Asumiendo una perspectiva no occidental de creer que puede existir Dios, puede existir la dimensión espiritual
en la misma, con la dimensión físico, que quiere decir que el sistema abierto, que Dios existe y nosotros habitamos un sistema abierto a las influencias del Creador y de los otros seres creados iguales. Luego de establecer la base de la cultura, ya hemos subido y puesto el primer cimiento. El primer cimiento es cuál es nuestra fuente de conocimiento confiable. Y escogimos nomás. Y usted también tiene que escoger. Y no se puede escoger en base de la razón ni la lógica. Es porque estamos estableciendo la lógica. Tenemos que asumir nomás. Es una creencia básica. ¿Cuál sería entonces su fuente? Mi fuente es autoridad externa, como los hebreos, y es Dios como revelado por medio de revelación general y especial. Esos son los dos. Entonces ya hemos terminado con el lote y el cimiento. Ya vamos a seguir entonces desarrollando nuestra propia filosofía. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nikis. Espero que siguen nomás paso a paso como vamos elaborando nuestra propia filosofía. Y usted va a entender la filosofía mía y debería entonces también ir paso a paso desarrollando su propia. De nuevo, gracias por acompañarme. Hasta luego.